Siglo a Siglo es una presentación de Banco Continental. Responde. Buenas noches, es un gusto compartir con ustedes. Estamos en Asunción, República del Paraguay, iniciando una nueva programación de Siglo a Siglo. Hola Mariana. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y buenas noches también a toda la audiencia de Siglo a Siglo. Hoy nosotros adelantamos ya, vamos a continuar con la ronda o con la lista de entrevistados que tenemos, sobre todo con rumbo a las elecciones presidenciales del 2003. Nos hemos dedicado ya desde finales del año pasado y principios de este año a escuchar a los candidatos, a escuchar las propuestas, a conocer sus perfiles, a confrontarlos con aquellas denuncias públicas que saltan todas juntas en este tiempo, porque nuestra intención es darles también el espacio que tenemos aquí para que hagan llegar sus propuestas a la ciudadanía, puedan aclarar lo que deban aclarar y sobre todo presentar ese perfil para que la gente vaya decidiendo a quién dar su voto. ¿Es así? Nunca será suficiente el tiempo que se disponga en los medios de comunicación para que los candidatos a la presidencia de la República y candidatos a vicepresidentes de la República de nuestro país tengan la oportunidad de hablar con la sociedad y dar a conocer sus propuestas. No obstante, hemos tenido la intención de contar con la presencia de uno de ellos en la noche de hoy. Ya está en nuestros estudios el abogado Efraín Alegre, ex senador nacional, candidato de la Alianza Paraguay Alegre, junto con el doctor Rafael Filisola, para las elecciones presidenciales del 21 de abril próximo. Le damos la bienvenida al doctor Alegre. Ya en instantes comenzaremos a debatir con él los puntos que tenemos en cuestión para conversar, y la invitación está hecha, por supuesto, para que los mensajes al 11-222 y en las redes sociales ustedes tengan la participación directa con nosotros. De esta manera estamos iniciando Siglo a Siglo. Vamos al abogado Efraín Alegre, candidato a la presidencia de la República. Bienvenido, buenas noches. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Realmente muy contento. Siempre es un placer compartir con ustedes este programa. Igualmente. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Yo le decía a Oscar, antes le decía ministro, senador, ahora no sé cómo llamarlo, entonces vamos a llamarlo. Hay un título que va a permanecer por siempre, que es el de abogado, ¿no? Claro, claro. Sí. Bueno. ¿Cómo está, doctor? Pero muy bien, abogado. Trabajando intensamente. ¿Qué tiene de último para contar a la audiencia? Usted estuvo por Estados Unidos hace unos días. Estuvimos así rápidamente, digamos, a los efectos de grabar un programa en una invitación que tuvimos de CNN. Estuvimos el día lunes, martes, y bueno, el miércoles ya nuevamente estamos trabajando. ¿En el programa de Cala? El programa de Cala, así es. Qué bueno. Ese programa no se emitió ese día por el tema de Chávez. Por la muerte de Chávez. Estaba previsto en directo el programa, sí. Entonces al final grabamos el programa y se va a pasar, digamos. Vamos a estar pendientes entonces también de esa entrevista. Bueno, hablemos de lo que sucedía hoy. Le consultaba ya al doctor antes de entrar al aire. Hoy el tema del día fue sin duda la acción de inconstitucionalidad que planteaba la ANR y usted daba una conferencia de prensa. Sin embargo, en horas de la tarde esto cambió. Horacio Cartes, a través de su cuenta oficial en Twitter, decía: yo personalmente solicité que la ANR retire la acción de inconstitucionalidad y esto se cumplió tal cual. ¿Cuál es su percepción, doctor? ¿Por qué se procedió así? ¿Cuál es su percepción de esto que sucedió? Bueno, no sabría decirte. Lo cierto y concreto que es una ley nueva que se ha aprobado el año pasado, precisamente en tiempo a los efectos que se puedan implementar en estas elecciones, que hace relación a temas muy puntuales y me parecen muy importantes, que hace relación a los gastos
de campaña, a las finanzas de las campañas, y tiene por objeto transparentar, en primer lugar, conocer el origen de los fondos, de dónde vienen. Saber quién da plata para las campañas. Terminar con el anonimato, saber exactamente quiénes son los que aportan, establecer un límite también con relación a los aportes de campaña y por supuesto también el control correspondiente desde las entidades, en este caso la Contraloría General de la República. Por eso a nosotros nos resultó sumamente preocupante. Creo que hay una opinión pública que está pendiente, que tiene sus temores con respecto sobre todo al financiamiento de las campañas electorales, y nos resultó sumamente preocupante que el Partido Colorado haya presentado una acción de inconstitucionalidad con ningún argumento válido. Uno puede analizar y no hay ningún argumento que justifique esa medida. Hacíamos este llamado de atención y llamado al mismo tiempo al Poder Judicial a que actúe con justicia, que actúe conforme a derecho en la aplicación de las medidas que correspondan con respecto a esta acción que fue presentada desde el proyecto de Cartes. ¿Están satisfechos entonces con la decisión, no de la Corte, pero creen que esto vuelva a la normalidad con la decisión? Esperemos que retiren, hasta por de pronto todavía no lo hicieron, esperemos que lo hagan. Creo que eso va a traer tranquilidad y sobre todo transparencia. Un punto nada más, porque estaba escuchando justamente su conferencia, doctor, y usted decía que hay candidatos que están comprometidos con actividades ilícitas. Así es, exactamente. Que esa es la gente, y obviamente esa es la gente que no va a querer transparentar. Ahora, cuando usted habla de esto, ¿lo hace en alusión directa a algún candidato? Porque también mencionaba el caso del hermano que fue de uno de ellos. Claro, y tenemos casos muy recientes. Lo más reciente es el caso del hermano de un candidato a diputado que fue tomado con cocaína, y luego en estos días otro que es suplente de diputado también del mismo proyecto y partido político, que sale comprometido con lavado de dinero y también con el tráfico. Es decir, es un tema que está muy candente, que yo creo que es bueno que la opinión pública maneje esa información y tenga, por supuesto, todas las medidas para transparentar. Pero usted no se refería a Horacio Cartes específicamente. Bueno, lo de Horacio Cartes es una cuestión, no es nada nuevo, digamos. Eso ya es público, sabemos, no es tampoco un tema nuestro, es un tema que se viene publicando desde hace bastante tiempo. Así que yo creo que principalmente él debiera estar interesado en transparentar para despejar sospechas que puedan haber del origen de los recursos. Él permanentemente habla de disponer de muchos recursos para la campaña. Cuando ustedes apuntan precisamente a ese elemento que se llama desmoralizar o reducir la imagen, minimizar la imagen de un adversario político, ¿forma parte de la campaña establecida por Antonio Solá como estratega de su movimiento? No, mira. ¿Cuál es el objetivo de eso? Bajo ninguna circunstancia. Yo creo que en primer lugar la opinión pública tiene derecho a conocer el antecedente de los candidatos. No hay que ocultar. Yo no creo que nadie tenga que ocultar. Nosotros podemos tener cuestionamientos, estamos acá para poner la cara y decirle a la gente claramente cuál es nuestra posición al respecto. Entonces yo creo que nadie debe ocultar. La ciudadanía. ¿Y Horacio Cartes qué oculta, doctor? La ciudadanía tiene que saber el origen, el testimonio de vida de todos los candidatos. El caso de Cartes, me decía la otra vez un periodista, te comento, que es una cosa que me causó gracia. Me decía, pero acá hay una campaña sucia, me dice, porque hay una foto de Horacio Cartes que está con unas esposas cuando fue preso, dice, y están corriendo en primer lugar como responsabilizándonos a nosotros. Y yo le dije, en primer lugar no he visto la foto. Pero voy a terminar si me permitís. Entonces le digo, yo no he visto esa foto de Horacio Cartes esposado cuando fue detenido. Y le digo, pero dígame usted, ¿esa foto es real? Y sí, me dijo. Entonces, en primer lugar, ahí no hay una campaña sucia. Si la foto es real, ¿por qué va a ser una campaña sucia? Y en segundo lugar, que eso esté en las redes no tiene nada que ver con que nuestra campaña esté en ese trabajo. Pero yo creo que es bueno que la gente sepa. ¿Por qué se va a ocultar que Cartes estuvo preso? ¿Cuál es el problema? Pero él lo mismo, él lo dijo. Y por eso. Él lo dijo. ¿Y por qué entonces se va a hablar de campaña sucia? Lo dijo. ¿Por qué se va a hablar de odio cuando se habla de este tipo de cosas? Si son cosas públicas. Pero ese hecho va a ser el target de la campaña de ustedes. El hecho de que él haya sido procesado en una ocasión. A eso nos referimos. Bajo ninguna. Si ustedes que cubren nuestros actos, nuestras actividades,
Y si toman el tiempo que destinamos nosotros a nuestras propuestas, verán que el 90% de nuestro tiempo, el caso particular mío y de los demás candidatos, refieren a las propuestas de lo que el Paraguay, nosotros, de lo que vemos del Paraguay. ¿Cuál es nuestra propuesta y nuestra visión del Paraguay? Ahora, a la empresa le gusta, basta que una sola palabra se haga alusión a cualquier cosa de otro candidato, una palabra, sea lo que fuera, a cualquier cosa. La prensa destaca eso porque le gusta y porque forma parte tal vez, pero nosotros no estamos en esa campaña ni nos interesa. Lo que se instala precisamente es eso, de que ustedes, en este caso particularmente el Partido Liberal y la Alianza, apuntan a ese elemento que ya es archiconocido, que él mismo lo declaró públicamente, que él tuvo un proceso judicial por cuestiones de divisas. Ahora, en el tema del narcotráfico, ¿ustedes tienen pruebas? La misma cosa le digo. ¿Qué es lo que se habla de narcotráfico? No es, a mí lo que resulta simpático que me plantean a mí. No es un problema conmigo el tema que tiene Carter con su vinculación al narcotráfico. Sí, pero las acusaciones van de parte de ustedes. No, yo no hago acusaciones. Yo hablo de lo que ustedes, los medios, publican, de lo que están en los periódicos. ¿Qué salieron en los periódicos? Que se tomaron en su estancia 18.500, 18.600 kilos de marihuana en una ocasión. En otra ocasión se tomaron no sé cuántos kilos en otra estancia de Horacio Carter. Eso no es un problema con Efraín Alegre. En todo caso, y son hechos objetivos que se publican en los medios de comunicación. Entonces, discúlpeme, su vinculación con Fayamil en Amambay, él mismo lo dice, él lo reconoce. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Es una vinculación con una de las personas que está responsable y procesada por la muerte de Santiago Leguizamón. Doctor, hay un punto, usted decía, son los periodistas, y los periodistas a veces agarramos ese elemento que es más llamativo y es absolutamente... Pero es legítimo, pero es legítimo. Yo digo nomás que... culpa, digamos, ¿verdad? No. En nombre de todos. No, pero es cierto, se toma la polémica. No, pero no está mal eso. Lo que digo nomás porque él me pregunta si nosotros dedicamos tiempo a la campaña. Bueno, no le dedicamos, ahí, doctor, ahí la gente quiere dedicamos tiempo. Quiero terminar ahí. Justamente usted decía, bueno, nosotros replicamos. Ahora, yo venía ayer de la facultad y rumbo a Canal y escucho una publicidad en donde habla su esposa. Y ella dice, yo soy la esposa, se presenta, soy madre. Y ella textualmente dice, yo quiero un Paraguay sin drogas. Ella no dice yo quiero un Paraguay de seguridad. Ella habla de un Paraguay sin drogas. Sí. Yo entiendo que eso es directamente a un candidato que es muy perseguido o justamente tildado, por eso que es Horacio Cartes. Cuando su esposa dice quiero un Paraguay sin drogas, ¿no se refiere a un Paraguay sin Cartes? ¿O sí? Pero eso, yo te voy a decir una cosa. Yo también quiero un Paraguay sin drogas. Pero no es una alusión directa. Y te puedo asegurar... Porque eso no es esa es una campaña oficial. Doctor. La gente dirá quién de los candidatos puede ofrecer eso. Si Cartes puede ofrecer un Paraguay sin drogas, bueno, la gente va a decir. Es lo bueno que tiene la democracia. Nosotros tenemos que exponer y la gente decide. Nosotros sí decimos que podemos ofrecer un Paraguay sin drogas. Tenemos autoridad para hacerlo. Nadie nos puede cuestionar, nadie nos puede discutir. Resumen ejecutivo del informe de la Auditoría General del Poder Ejecutivo sobre la gestión de Efraín Alegre correspondiente al periodo del 1 de enero del 2010 al 30 de junio del 2012. Hay varios ítems que quiero nombrarle, a ver si algunos de ellos usted puede responder, doctor, si le parece, ¿verdad? ¿Cómo no? Recepción de cemento asfáltica por 7.668 millones de guaraníes, bienes de la institución sin títulos de propiedad por 68.000 millones de guaraníes, vehículos de la institución en incumplimiento con la ley 704/95. Estos son detalles administrativos que tal vez no tengan mucho peso. Licitación pública internacional 157, la ruta de la, conocida como la ruta de la mentira, asfáltica del tramo Caaguazú y Ubaquería, por 69.713 millones de guaraníes, que se licitó, se pagó y no se hizo la obra. ¿Puede responder algunas de estas? Sí, a todas. Esta presentación que hace relación a la Contraloría fueron presentados hace más de un año. Obedecía a una serie de cuestionamientos que fueron solicitados luego de que yo salí del ministerio al ministro Pérez Bordón. Pérez Bordón no había proveído toda esa información solicitada por la Contraloría. Yo ya no estaba en el ministerio.
Entonces, ese dictamen obedece a la falta de reporte de Pérez Bordón. Luego de este dictamen, nosotros, desde luego, tenemos toda la documentación, hemos concurrido a la Contraloría, hemos presentado documento por documento en todo lo que hace relación a ese dictamen de la Contraloría, y eso está hoy revisando la Contraloría, porque primero presentamos las copias, que son lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo lo que puedo llevar, pero la como ruta garantía, no se hizo... voy a terminar, como garantía son las copias. Luego de que salió el ministro Pérez Bordón, con la nueva administración, hemos solicitado al ministro y él sí estuvo dispuesto y se llevó todos los originales a la Contraloría, de tal manera que eso está plenamente documentado y entregado a la Contraloría. Y con respecto a la ruta, que se dice acá la ruta de la mentira, también te quiero aclarar esa cuestión. Durante mi gestión se ha llamado a licitación y se ha iniciado y se ha ejecutado la ruta 13, que es Caguazú y Ubaquería. Luego de que yo dejara el ministerio, porque eso tampoco se dice, pero yo lo voy a decir, luego de que está como Pérez Bordón como ministro, ahí es donde hay una dificultad en la obra y para las obras, no en mi gestión, en la gestión de Pérez Bordón. Pero se pagó y en su la gestión, tiempo. no, absolutamente. ¿Cómo se va a ¿Cuándo pagar? se pagó eso? Se paga por la ejecución, se paga el anticipo, que es lo que establece los pliegos de base y condiciones, y se pagan los certificados por cada metro que se va haciendo, y es lo que se ha pagado. No más que eso, en primer lugar. Y en segundo lugar, luego de que salió Pérez Bordón, el ministro Busarqui ha reiniciado, la obra está en plena ejecución, yo les invito a que vayan, es mucho más sencillo que me pregunten a mí, ustedes permanentemente yo veo que recorren el país, yo les invito a que vayan con sus cámaras y con sus reporteros y pueden ver cómo está avanzada la obra Caguazú y Ubaquería. Conocía la ruta de la mentira, ustedes saben por qué, porque hace 30 años o más, cuando yo asumí en el 2008, tenía el nombre de la ruta de la mentira, porque hacía 30 años que se prometía esa ruta y no se cumplía. Nosotros en un año hicimos el proyecto porque no había ni proyecto, iniciamos la obra, ejecutamos durante mi gestión. Luego de que yo dejé, paró, luego con la administración de Busarqui, está en plena ejecución y bastante avanzada. Creo que falta 1 kilómetro para cubrir el tramo Ubaquería. Pero se pagó toda la obra. No, aún no. No. Te vuelvo a reiterar. ¿Cuánto se pagó? La obra, no tengo en mente, si querés con mucho gusto mañana te paso la documentación. Se paga, como todas las obras, se hace una licitación. Para empezar la obra se paga lo que se llama un anticipo, que es un porcentaje establecido. ¿Y por qué interviene la Contraloría y el Ministerio Público, doctor? Porque cuando nosotros estábamos en la administración, la Contraloría venía haciendo una auditoría que hace cada año. Lo hacen siempre, sí. Eso es una auditoría normal. ¿Y cuál fue el problema? Que en ese momento estaba terminando, por cierto, la auditoría de la Contraloría, a mí me separan del cargo, queda Bordón y Bordón se niega a entregar la documentación a la Contraloría, y eso lo sabe el Contralor, le puedes preguntar al Contralor, él conoce muy bien. Y ese documento... Y esa misma documentación luego se presentó también como denuncia a la Fiscalía. Los mismos ítems. Si me permite, dice, se constató la reducción del importe del canon anual cobrado a la empresa Trasande, Sociedad Anónima. Es la que estaba trabajando sobre en ese proyecto. ¿Esto se refiere a otra de las... ¿Trasande cuál es, doctor? No tiene nada que ver con la ruta. ¿Qué obra hizo Trasande donde hay una... 413.680.000 guaraníes también de faltante, según la rendición? Y el MOC no ha justificado con los documentos de respaldo los gastos realizados en el ejercicio fiscal 2010 de 41.719.247.000 guaraníes. Objeto de gastos 520, construcciones imputado al tipo de presupuesto 3. Este informe dice, esta observación fue remitida a la Dirección de Auditoría Forense de la Contraloría General de la República. Claro. Esto exactamente es lo que te acabo de decir. Este es documento de la Contraloría. Claro, este es documento del año pasado la Contraloría. Sí. Cuando sale esta publicación te comento porque es un tema ya refritado. Cada cierto tiempo van sacando. Yo no me voy a cansar de explicar porque no tengo nada que ocultar y te lo voy a explicar a vos también. ¿Y la Contraloría qué aclaró después, doctor? Le hemos llevado toda la documentación. Pero todavía no sacaron una conclusión, digamos. No sacaron una conclusión, pero ya entiendo que el sector de forense, creo que se llama, sí, ya ellos han remitido un informe que habla de que efectivamente están las documentaciones que se solicitaron. Se suprimirían los refritos también que usted claro, dice, porque mientras la Contraloría deja abierto...
En la Contraloría está toda la documentación, pero no solamente la documentación, están todas las veces que hemos ido a solicitar a que avancen en los estudios de la documentación y que se expidan. Nosotros somos los más interesados y tenemos por lo menos 5 notas pidiendo que la Contraloría se pronuncie. Lo mismo que en la Fiscalía. Excelente. Porque no tenemos nada que ocultar, por eso te decía, lamentablemente ocurre cuando yo dejo el ministerio y el ingeniero Piero Bordón le negó a la Contraloría estas documentaciones que estuvieron a disposición y que lamentablemente no le quiso entregar. Lo tuvimos que hacer nosotros copia y ahora con la administración de Busarqui pudimos acceder a los originales que remitimos a la Contraloría. Vamos a una breve pausa. Después vamos a seguir hablando con nuestro invitado especial esta noche, Efraín Alegre. Y ya saben ustedes que los muebles que utilizamos aquí en Siglo a Siglo, al doctor cuando llegaba decía, nueva escenografía. Bueno, los muebles que tenemos aquí son de Quality Center. Quality está en España, 2065, esquina Rivera, y allí van a encontrar muebles para oficina, también para el hogar, accesorios para decoración, iluminación y otros elementos como por ejemplo prendas de vestir. Todo lo que encuentres en Quality es directamente importado desde los Estados Unidos, así es que les recomendamos que den una vuelta por allí. Quality Center. Y bueno, seguimos conversando. Vamos a ver cuál es el siguiente paso que va a dar el movimiento Alegre Filisola en cuanto a este tramo final de la campaña que se ha centrado precisamente en los ataques personales. No hemos visto ni escuchado propuestas realmente. Pero mirá lo que son las cosas. Antes te voy a contar las propuestas, ya que hablas me parece interesante. Pero antes de pasar te quiero dar 2 datos que me parecen relevantes respecto. Si hay algo del cual yo me siento orgulloso de mi administración en el Ministerio de Obras Públicas. Te quiero decir que aparte de estas documentaciones que en su momento hemos acercado íntegramente a la Contraloría, nosotros hemos instalado, creo que no hay un precedente, el único tal vez ministerio, que hemos establecido la práctica de entregar mensualmente. Nosotros entregábamos mensualmente toda la documentación del ministerio, todo lo que se movió en el mes, todo lo que se pagó, todo cheque que se haya metido, se entregaba mensualmente una copia a la Cámara de Diputados, una copia a la Cámara de Senadores y una copia a la Contraloría. Es más, esos documentos que solicita la Contraloría, ellos ya tenían en esas copias mensuales que nosotros les remitimos. Y te quiero contar de que en nuestro tiempo hemos tenido más de 800 licitaciones. De las 800 licitaciones en mi gestión, hemos tenido 5 protestas. De las 800 licitaciones y contrataciones. 5 protestas, de las cuales hemos ganado todas, menos una. Esa es la historia de las licitaciones que hemos manejado nosotros. Así es que para nosotros, si hay algo que nos llena de satisfacción, es precisamente nuestra transparencia en la administración. Con respecto a las propuestas, te quiero decir, el único, seguramente, no digo el único, pero si hay alguien, o la propuesta que ha sido muy clara en materia de propuestas, es la alianza que yo encabezo con Rafael Filisola. Nosotros hemos presentado en primer lugar las 1000 propuestas, ningún otro sector lo ha hecho. Estamos presentando una propuesta por día, empezamos 90 días antes de la fecha de las elecciones y estamos entregando una propuesta cada día. Tenemos desarrollando cada día una propuesta tratando temas de salud, temas de educación, temas de desarrollo del campo, economía. Al contrario, cuando un medio escrito nos solicitó a las distintas candidaturas presentar propuestas, primero fue, si mal no recuerdo, reforma agraria, luego fue educación, luego fue salud, luego relaciones exteriores, hemos presentado las propuestas con otras candidaturas. La única candidatura que no ha presentado propuesta en ninguna ocasión es la de Horacio Carter. La única que se ha negado de una manera así sistemática a presentar sus propuestas de agricultura, reforma agraria, de educación, de salud, de relaciones exteriores es la de Horacio Carter. Te digo para que sepas que muy por el contrario, los que nos hemos dedicado y le hemos destinado tiempo,
tenemos un gran equipo de gente trabajando en las propuestas y en los proyectos de desarrollo del Paraguay, precisamente es la Alianza Paraguaya Alegre. ¿Qué responde a la señora de Oviedo cuando dice que perdió la oportunidad del Partido Liberal y que eso podría costarles a ustedes? Y bueno, mira, nosotros con el Partido UNACE tenemos una gran amistad, es un partido fraterno. Precisamente a pedido de la señora Raquel, nosotros hemos dejado de presentar nuestra chapa el lunes que estaba previsto, luego de la muerte del general Oviedo, para poder abrir una mesa de diálogo. Hemos conversado, no hemos podido acordar, lamentablemente, pero en un ambiente de fraternidad, en un ambiente sumamente de diálogo entre gente que comparten proyectos políticos. Y bueno, no ha sido posible, pero eso no significa que nosotros tengamos ninguna confrontación, muy por el contrario. Mantenemos buenas relaciones. ¿La pérdida de votos considera importante? Bueno, el Partido Nación es un partido importante, un partido que tiene un electorado, no hay ninguna duda. Es un partido muy importante que nosotros creemos que no es como algunos especulan, que va para aquí, que va para allá. Yo creo que es un partido sólido, que tiene un electorado bastante firme. Y bueno, seguiremos hablando. Yo creo que de aquí al 21 todavía hay un trecho importante. Una cuestión internacional, doctor, por supuesto el fallecimiento de Hugo Chávez, Venezuela sin Hugo Chávez y el Mercosur con Venezuela y sin Hugo Chávez. La pregunta era antes siempre cómo el próximo presidente va a sentarse a negociar con un país que sobrepasó, digamos, los derechos y los derechos del país como país miembro, como un país fundador. Hoy cambia un poco el escenario. ¿Cómo ve usted ahora al Mercosur con un nuevo escenario en Venezuela? Aunque todavía no esté el presidente, lo más probable es que sea Nicolás Maduro. Bueno, independientemente de que esté Chávez o no esté Chávez, yo creo que el Mercosur, digamos, una instancia importante para el Paraguay. Para el Paraguay es importante el Mercosur. Para el Mercosur también Paraguay es importante. Nosotros somos de la convicción de que estas dificultades que tuvimos tenemos que superarlas. Nosotros tenemos que crecer en la región. Necesitamos un entendimiento y desarrollar políticas conjuntas con Brasil, con Argentina. Venezuela es un país importante dentro del Mercosur y otros países, Perú, Bolivia. Ahora, lo que sí nosotros decimos y ratificamos desde luego que las relaciones en el Mercosur se deben hacer en el marco institucional, de acuerdo a los tratados. No podemos atropellar y por la fuerza violentar las disposiciones que rigen las relaciones dentro del Mercosur. Nosotros como país tenemos que reivindicar el respeto a la legalidad institucional que establece el régimen del Mercosur. Entonces, tenemos que encontrar el entendimiento, superar las dificultades, pero, por supuesto, dentro de los términos de la institucionalidad. Usted fue senador, de hecho, también. En esa elección, en ese momento de decidir por aceptar o no el ingreso de Venezuela al Mercosur, ¿cuál fue su voto, doctor? ¿O no participó de la sesión? No se llegó a... El Congreso no llegó a participar, no llegó a tratar... Justamente el único país que no había tratado era Paraguay. El ingreso del Mercosur, de Venezuela al Mercosur, Paraguay no trató, la Cámara de Senadores no trató. No llegó a tratar. No llegó a tratar. Lo que trata, sí, posteriormente a que Paraguay es suspendido y Venezuela incorporado de una manera, digamos, a nuestro criterio contraria a la normativa, claramente a la normativa que rige, ahí sí el Congreso se expresó en contra, pero antes no. No, y por eso en ese momento que se expresó yo también en contra, sí me expresé también en contra, en contra. naturalmente. Nosotros no, como sería? Estado soberano no podemos admitir de que seamos de hecho fue casi unánime. Atropellados en el... Fue casi unánime esa votación. Claro. Y ahora, ¿cuál sería el camino en su rol de legislador, digamos? ¿Se puede volver a tratar? Porque también esa era una discusión. ¿Se puede volver a tratar si ya se rechazó, ahora que cambió y hay una Venezuela sin Chávez? No se puede volver a... Y entonces, ¿cuál es el camino desde el Parlamento? Se puede volver a tratar, digamos... pero ahora no creo que las cosas pasen porque esté Chávez o no esté Chávez. Yo creo que hay otras cuestiones mucho más importantes que hacen a la decisión. No digo que Chávez no sea importante, desde luego que es un líder que ha tenido una
un protagonismo importante en la región, un liderazgo importante en la región, pero no creo que la solución se llegue porque está Chávez o no está Chávez. Yo creo que la solución llegará por el entendimiento de los países y tendremos que encontrar la forma en que podamos lograr el entendimiento en el marco del respeto de la institucionalidad y los tratados que rigen en el Mercosur. Reitero, eso es categórico. O sea, nosotros lo que no podemos es renunciar a exigir el respeto del tratado que nos regula al Mercosur. Hay muchas preguntas que formula la audiencia, doctor. Queremos hacer una breve pausa y luego vamos a entrar a responder los cuestionamientos que hace la audiencia a través de los mensajes que recibimos al 11-222 y también en las redes sociales. Ya volvemos. Y en Dismar Salud y Cultura ya sabes que podés ir y encontrar diferentes elementos e instrumentos que pueden ayudarte en diferentes aspectos. Nosotros te recordamos siempre acerca del vibro masajeador orgánico Jack porque ayuda a combatir dolores musculares como aquellos producidos por la artritis, la artrosis, la reuma y también tiene algunas funciones estéticas complementarias. Uno de los elementos que vas a encontrar en Dismar Salud y Cultura, y quiero agradecer también como todas las noches a El Oro y el Moro por los accesorios que he visto. Ustedes van a encontrar todos los accesorios en cualquiera de sus dos locales, en el Shopping Villamorra o en el Mall Excelsior. Vamos a dar paso a los mensajes. Mariana tiene preparados mensajes Tenemos varios. De las redes sociales. Empiezo con las redes sociales y luego vamos al 11-222. Hay hinchada a favor y en contra, por supuesto, en las redes sociales. El Comité 34 está bastante activo, hay varios mensajes, vamos a tratar de leer algunos. Dice, bajo nivel en la entrevista, por favor, ¿a quién le importa lo que dijo Raquel Marín? Queremos escuchar las propuestas de Efraín Alegre. Seguridad y trabajo, también transparencia, pide Luisa Dávalos. Luego Lorena Ucedo dice, fuerza, Efraín Alegre, salimos victoriosos, sos un orgullo para muchos paraguayos. Me encanta cómo le balean con los cuestionamientos y les termina tapando la boca, dice, no, más periodistas alquilados. A mí todavía nadie me pagó el alquiler, pero de paso recibimos ahí los mensajes. Otros mensajes dice, queremos escuchar las propuestas porque son excelentes, primero Paraguay, y luego muchísimos mensajes más del Comité 34. Otro mensaje de Mariana Valdés dice, Efraín Alegre, ¿cuáles son las propuestas para mejorar el país? ¿Alguna propuesta concreta y sobre todo de dónde va a venir el dinero? Porque mucho se habla de las propuestas, pero después todo va a lo pareí. Y un mensaje más, no, este es el mismo repetido. Hasta ahí, tenemos algunos otros. Al 11-222 llegaron los siguientes mensajes y algunos de ellos nos gustaría después que nuestro invitado responda. Estamos hartos de escucharle a estos liberales inútiles. Nunca hablan de la seguridad ni de IBESUR que van a suprimir. Solamente el diputado Soler es el que está luchando por esto, dice. Jamás le votaría a un liberal después que se prestaron para hacer un golpe político. No tenemos nada que esconder, nuestro candidato es honesto y alegre, dice este mensaje. Buenas noches, pienso que es muy importante este proceso democrático, ya que por fin el pueblo puede saber la verdad sobre los candidatos o tener más información sobre ellos para juzgar y votar la conciencia, o juzguemos y votemos a conciencia en estas elecciones. Soy María Celeste, dice este mensaje. Honestos, alegres, vamos todavía, fuerza. Siglo a siglo no encontrará ninguna mancha en nuestro candidato alegre. ¿A cuánta gente despidió el Ministerio de Obras Públicas y ahora dice que creará 2.000 puestos más? Buenas noches, está muy lindo el programa. 200.000. 200.000 es muy poco para la propuesta. Bueno. Buenas noches, está muy lindo el programa, señor periodista. El programa Siglo a Siglo es muy positivo. Yo quiero que le invite un poco al ingeniero Chu. No, ahí terminó el mensaje. Luis Aníbal Chu. Probablemente, por más vuelta que den, no le encontrarán a este hombre llamado Efraín una mancha, así como tienen los colorados durante décadas. Fuerza alegre. ¿Por qué le preocupa demasiado Horacio Cartes a Efraín? No deja de mencionarle en todas sus intervenciones. Ataca porque no tiene posibilidades. El señor Efraín Alegre, es mi deseo que usted sea nuestro futuro presidente.
y que tenga una familia unida. Eso dice mucho de su persona. Efraín, Rafael y tu esposa hablan de drogas todos los días, me tienen podrido. En nuestra visita a Vaquería, la ruta 3 está prácticamente terminada hasta Ubica, Aguazú. Se está terminando la base, Fuerza Paraguay Alegre. El golpe político a Lugo de estos no son de confianza, jamás le votaría a un liberal después que se prestaron para hacer el golpe. Fuerza Efraín, soy colorado, pero no voy a votar por el que compró su candidatura. ¿Dónde están los repuestos comprados para las máquinas viales para todos los distritos y secciones del Ministerio de Obras Públicas que hasta ahora no aparecen? Preguntarle a Efraín qué piensa de nuestra justicia. Un grupo de colonos brasileños, el que formaba parte de la señora Nilva María Cuerten, lo denunciaron por usurpar sus tierras. Estamos hablando de una propiedad de varios millones de dólares. Usted fue abogado y cuando fue diputado, queremos saber qué pasó de esa plata. Es oportunidad. Estoy afiliado al Partido Liberal, pero este partido no funciona. Buenas noches, Fuerza Efraín. Éxitos, doctor Alegre. Efraín, estamos contigo. ¿Qué pasó de los helicópteros? Pregúntele, por favor. Bueno, esto tenemos en mente también en agenda. Fuerza Alegre, ganamos. Horacio, presidente. Y hay 160 mensajes, doctor, que lastimosamente pendientes que no vamos a seguir leyendo, pero hay algunos de ellos que yo creo que podíamos un poco... Hay un caso que habla de una señora Nilva Cuerten. ¿Recuerda qué es eso? Sí. Es un juicio donde se trató de plantear de que un juicio sobre un italiano que fue estafado por un grupo de gente, incluyendo un escribano, unas tierras que invirtieron en el Paraguay en el año 89. ¿Usted fue abogado de un sector? Yo representé a los italianos que fueron estafados. Pero en realidad, para poner en orden nada más, porque se plantea de una manera así confusa, en realidad no me puedo llevar mérito que no me correspondan. A mí me tocó representar a ellos después de que ganaron el pleito. El abogado que ganó el pleito no fui yo. Es importante decirlo, me gustaría decirlo que fui yo el que gané el pleito porque me va a dar prestigio, ¿verdad? Pero en realidad nosotros ya estuvimos, por la confianza de ellos, quería una persona para la ejecución de la sentencia. La sentencia la Corte resolvió mucho antes que yo me haga cargo del caso. ¿Tendría usted respuesta, doctor, para el caso de helicópteros? Bueno, yo creo que Rafael lo explicó 1000 veces. Yo podría decir, por lo que le escucho siempre, ¿verdad? Hay un perjuicio de 10.450.000 dólares, dice el informe. No es cierto, no existe ningún perjuicio, pero de todas maneras, creo que lo ha explicado 1000 veces, lo puede explicar las veces que ustedes quieran. Decirle de todas maneras, se ha hecho un proceso de licitación, se ha hecho impecable, sin ningún tipo de protesta, sin ningún tipo de objeción, se adjudicó. Hubo un problema luego en la entrega de los helicópteros, cuando ya precisamente Rafael no era ministro, fue en la siguiente administración, y que en la entrega, en la recepción, no se entregaron, creo que los libros que forman parte principal. Pero hay un caso en el Ministerio Público, está a cargo exactamente, y este caso que estamos hablando. Disculpame que te habla así rápidamente, pues yo desde luego que conozco el caso, pero no soy la persona más autorizada para explicarlo, pero te lo hablo así. Por el hecho de esclarecer un caso que involucra a su compañero de fórmula, ¿verdad? Pero por supuesto que sí. Mira, si hay algo del cual me siento orgulloso de estar acompañado por Rafael Filisola, debe ser una de las personas que tiene más prestigio en la política del Paraguay. Y sobre todo su honestidad está probada. Creo que es el único ministro del Interior que ha manejado recursos de gasto reservado y ha rendido cuenta y ha devuelto, cosa que nunca se ha hecho. Mira, yo creo que podrán decir muchas cosas, pero si hay algo que no está en duda en el Paraguay es la honorabilidad y la honestidad de Rafael Filisola. Te digo así en resumidas cuentas para cerrar el... ¿Está bien? Correcto. Para cerrar, algo que preguntó la gente y que de hecho, como decía, salta siempre pero el tema de mira, pero está muy bien que sea así. Yo les digo, a mí me encanta que nos pregunten, porque estas son las cosas que andan corriendo por todos lados, y cuando ustedes nos preguntan, nos permiten poder explicar a la gente. De hecho, esa es la idea. A nosotros nos encanta preguntar y a la gente también les encanta que ustedes puedan responder. A mí me encanta contestar.
Así que estamos todos encantados. Quiero remarcar algo porque son muchas las consultas que se hacen sobre las propuestas. Una de las personas, no recuerdo el nombre, decía, específicamente pedía ejes de propuestas sobre trabajo, seguridad y transparencia. Usted habla, no sé si me imagino que dentro de las 1000 propuestas, de los 200.000 puestos de empleo. ¿Cómo se generan 200.000 puestos? Vos hablas de varias doctor? cosas. Te diría, en primer lugar, en materia de transparencia, nosotros tenemos, no dudo, el mejor equipo. Estamos trabajando en una propuesta en donde está Arnaldo Yucio, fiscal anticorrupción, donde está Casañas Levy, fiscal anticorrupción, donde está Peta, ha sido un fiscal que precisamente fue sacado del Ministerio Público de la Fiscalía por su lucha contra la corrupción, y Nissen, también sacado del Ministerio Público por su lucha frontal a la corrupción. Así es que, bueno, con ellos tenemos, no dudo en decir, el mejor equipo que está trabajando en un proyecto de lucha contra la corrupción, que lo vamos a presentar oportunamente en cada una de las etapas y los pasos que hacen a este problema principal en el Paraguay. ¿En esa transparencia podría o están manejando la idea de un gobierno electrónico, por ejemplo? Claro, que es lo que se hace en pero te digo más, es lo que te decía recién, lo que nosotros hicimos en el ministerio, lo vamos a hacer desde el gobierno nacional, y no va a ser un ministerio, van a ser todas las instituciones públicas. ¿Por qué no podemos rendir cuenta cada mes al Congreso y a la Contraloría? Lo que sí le tenemos que pedir tanto al Congreso y a la Contraloría, que acompañen los procesos de control, que no terminen en un cajón, como ocurrió evidentemente con toda la documentación que nosotros enviamos, porque nosotros enviamos cada mes, ¿verdad?, con copia de cada cheque, de cada documento, de cada certificado. Eso lo tenemos que hacer a nivel de gobierno nacional, y tenemos que transparentar de tal manera que la ciudadanía pueda entrar a la página. Nosotros teníamos nuestra página. O sea, no es que lo vamos a hacer, ya lo hicimos. Nosotros en el Ministerio de Obras Públicas teníamos nuestra página. Cualquier ciudadano quería entrar, revisar, entraba, ingresaba y tenía acceso a esa documentación. Eso en cuanto a transparencia. En el tema trabajo hay muchos puntos. En el ¿Cómo tema se de van trabajo, a crear los 200.000 pero puestos? mira, en varias líneas. A mí me causa gracia porque yo, como proyecto, dijimos, vamos a crear 200.000 puestos de trabajo. Y más de uno se escandalizó. Me dijeron, pero ¿cómo? ¡Qué bárbaro! Dice, ¿cómo van a hablar 200.000? No son 200.000 nuevos funcionarios públicos, ¿verdad? No, estamos hablando de puestos de trabajo, no estamos hablando de aumentar el aparato del Estado. Estamos hablando de desarrollo, y a partir del crecimiento económico, generar puestos de trabajo, que es la única manera de sacar a los compatriotas de la pobreza. De la pobreza se sale solamente a través de un puesto de trabajo. Entonces te decía, 200.000. Nosotros, en el año 2009, desde el Ministerio de Obras Públicas, yo como ministro, hemos generado más de 60.000 puestos de trabajo. Dicho esto por estudios realizados por el mismo Banco Central. Es decir, la inversión en infraestructura genera puestos de trabajo. Y nosotros tenemos todavía mucho más. Fíjese, este gobierno, en este momento, hoy, en el presupuesto del 2013, están presupuestados en inversión, más de 2.100 millones de dólares, 2.109 millones de dólares para ser exacto, en inversión. Eso, ejecutado. El problema del Paraguay es la ejecución. Tenemos los recursos, no se ejecutan.